Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran, a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagará así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagará toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ayer nos hablaba acerca de cómo abordar la corrección con el hermano. Como padres buscamos corregir a nuestros hijos. A veces como hijos buscamos corregir a nuestros padres. Como hermanos buscamos corregir a nuestros hermanos. Pero esa corrección a veces, si no la sabemos hacer, causa heridas que se sanan con el perdón. El perdón es en cierta forma la manera de saldar una deuda o perdonar una deuda. Un papá que abandonó a sus hijos le guardan rencor porque el papá les quedó debiendo compañía, tiempo de calidad y su apoyo en todos los sentidos. Sus hijos sienten que su papá les debe, pero cuando los hijos perdonan es como un borrón y cuenta nueva. El perdón nace entonces de la necesidad de perdonar una deuda por algo que se asumía se debía recibir y no se recibió. La fidelidad, el respeto, el amor, el cuidado, la honestidad, la confianza, etc. Estos son ejemplos de lo que la gente espera, pero que al no recibirse causa heridas que generan resentimientos y por ende una deuda emocional que finalmente puede sanarse con el perdón. A lo largo del mensaje de hoy vamos a ahondar un poco más en la gracia que Dios nos regala hoy al respecto del perdón. Primero, ¿cuántas veces debemos perdonar? Segundo, el perdón que le damos al hermano. Y tercero, el perdón que recibimos depende del perdón que damos. Primero, ¿cuántas veces debemos perdonar? Hoy el Señor en su palabra dice lo siguiente: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta a Pedro: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Más claro no canta un gallo. Debemos perdonar las veces que sean necesarias, no hay límite. Pero el perdón no es una decisión que se toma y se tiene de un día a otro. A algunas personas se les hace fácil y a otras se les dificulta. ¿Y qué quiere decir el Evangelio de hoy? No tengas expectativa de que la persona que perdonas cambie de inmediato, o mejor dicho, que tu buena relación con él o ella no dependa de tu expectativa de que cambie cuando tú quieras que ella cambie. Ora por ella o por él, porque es el Señor el que hace la obra. No es fácil perdonar el mismo pecado una y otra vez.
Pero mientras miremos el ejemplo de una madre y de nuestro padre que nos perdona una y otra vez, podremos hacerlo más fácil. Una familia que no perdona se destruye y se divide. Mariana está empezando un proyecto de emprendimiento que quiere empezar desde su casa. Sus 3 hijos pequeños han estado un poco descuidados por el tiempo que ella ha tenido que dedicar a esta nueva tarea. En la noche, Mariana grita a sus hijos con el fin de tener todo hecho en casa. Más de una vez llega el momento de dormir y una madre culpable mira a sus hijos con la tristeza de haber estado en casa sin estar presente en la vida de sus hijos. Al otro día, Mariana los despierta con mucho amor, los abraza y les pide perdón por la severidad del día anterior, a lo que sus hijos responden: sí, claro mamá, te perdonamos y perdónanos tú también. Sin embargo, con su esposo Martín no ocurre igual, quien siente pesado el ambiente en casa por el mal humor de Mariana. Aunque ella no le dice nada a él directamente, se siente muy incómodo. Ve cómo sus hijos la perdonan y siguen jugando, pero él empieza a cargar cierta rabia hacia su esposa. Segundo, el perdón que le damos al hermano. En su palabra, Jesús nos cuenta de un criado que tenía una gran deuda con el rey y que luego de mucha súplica el rey decidió perdonar la deuda. Luego, una vez fuera, un amigo del antes deudor se encontró otro amigo que le debía un poco de dinero, muchísimo menos del que le había sido perdonado inicialmente. No fue capaz de perdonar y de dar la misma misericordia que recibió, e hizo que su amigo fuera a la cárcel. Hay un pecado que el Señor odia y se llama orgullo. Y el orgullo es creer que somos mejores que los demás. Muchas veces la falta de perdón, el rencor y el resentimiento viene del orgullo, de creer que los demás cometieron un error terrible que nosotros jamás cometeríamos. Es decir, que somos buenos viendo los defectos en los demás, pero en nosotros no. Y nos gusta que con nosotros se tenga compasión, pero con otros somos duros y severos. Martín seguía molesto con su esposa, pero no le había dicho nada aún, y su molestia la reflejaba y se exteriorizaba con irritabilidad hacia ella y lo que ella hablara. Su molestia se debía también a que, debido a la cantidad de trabajo de su esposa, habían pasado muchos días sin compartir intimidad juntos, pero él esperaba que su esposa lo asumiera sin tenérselo que decir. Sus hijos, en cambio, en el perdonar diario, en el jugar del día a día, entendían y seguían como si nada. María notaba la molestia de Martín. El estrés iba bajando en ella, puesto que la primera parte del proyecto la había entregado. Ahora Martín fue requerido en su trabajo en unas actividades extras. Ahora era él quien se iba a ausentar. Pasaron un par de días y él seguía con la actitud indirecta de reclamo. Pero Mariana no sabía lo que estaba pasando y un día tomó la decisión de hablar con él, especialmente cuando le habló bastante fuerte en la hora de la comida. Mariana usó el método del sándwich que había escuchado en una conferencia, que consistía en decir primero lo bueno y la gratitud hacia esa persona. Lo segundo es hablar de lo que nos incomoda, pero hacerlo con caridad, sin herir ni lastimar. Y lo tercero es terminar agradeciendo la actitud, la escucha y diciendo algo bueno a la persona. Así lo hizo él. Martín, tú eres un excelente esposo, padre, hijo y amigo. Yo te amo y quiero que estemos bien. Sé que a veces es muy difícil en medio de la cotidianidad. Sé que es posible que me haya equivocado y te pido perdón. Y yo también te perdono. Si tienes algo que decirme, es mejor que lo hablemos. Te amamos mucho y cada día lucharemos para que las cosas vayan mejorando. Tercero, el perdón que recibimos depende del perdón que damos. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Perdonamos como perdonamos a los que nos ofenden? Había acabado de rezar Martín en el Padre Nuestro junto con su esposa. Ambos decidieron orar antes de hablar. Martín le dijo que la perdonaba y le pedía perdón,
pero le manifestó que necesitaba hablar con ella. Una de las dificultades más frecuentes en su matrimonio eran los periodos de tiempo que a veces transcurrían sin encontrarse en la intimidad, tema que para Matías era muy importante, puesto que disfrutaba estar con su esposa. Varias veces le había manifestado a su esposa esta necesidad, pero al parecer los intentos de cambio no duraban mucho. Le dice Matías a su esposa que el exceso de trabajo de ella la semana pasada en cierta forma despertó la molestia que venía sintiendo. Una vez más, Mariana pidió perdón a su esposo y una vez más Matías la perdonó y también pidió perdón. Ese día tuvieron una conversación muy nutrida de lo que sentían el uno y el otro frente a este tema, lo que resultó en una unión más cercana entre ambos. Esa noche, después de la oración, después de perdonarse uno al otro, iniciaron un nuevo comienzo que fue fortaleciendo la relación. Un nuevo comienzo que sintieron respaldado por el poder de Dios una vez ambos buscaron la confesión para pedirle perdón a Dios. Oración. Amado Padre, hoy nos llamas a perdonar y perdonar muchas veces como tú lo haces. Nos llamas a renunciar a nuestro orgullo, a no creernos mejores que los demás y a tener la humildad de hablar lo que sentimos con respeto y a reconocer nuestras fallas. Amado Padre, acompáñanos hoy a perdonar, aunque cueste, a ese esposo que fue infiel, a esa madre que permitió el abuso, a ese jefe que despidió, a ese hijo que nos trató mal, a ese padre que no nos dio afecto, a esa madre que fue demasiado severa, a ese maestro que nos humilló, a ese esposo que nos trató con rudeza. Ayúdanos, Señor, a no renunciar, así nos toque perdonar 7 veces o 70 veces 7 el mismo pecado. Sana nuestras expectativas de los demás, que a veces afectan también nuestro sentir hacia ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.